8, versículo 28 hasta el versículo 30. Son solo 3 versículos. Dice entonces así la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. He titulado entonces esta enseñanza, una salvación tan grande, una salvación tan grande, y lo quiero dejar en signos de admiración, una salvación tan grande. Bien, amados hermanos, la epístola a los romanos se escribe con un propósito. Se escribe con el propósito y la intencionalidad de mostrar a una comunidad de creyentes, a un lugar en la ciudad de Roma, donde probablemente habían ciertos judíos, pero ya creyentes, junto con gentiles. Y esta carta se escribe hacia el año 58 en el puerto de Corinto, probablemente en la casa de una hermana que va a ser mencionada en el capítulo 16, llamada Febe. ¿Cuál es el propósito de la carta? Mostrar cuál grande o qué tan grande es la salvación y cuál es el proceso mediante el cual Dios alcanza en su gracia. Y la gran idea de la carta, o la intención de mostrar la carta y de confirmar a los hermanos por medio de este escrito, sencillamente es mostrarles que solo hay un medio mediante el cual el hombre es justificado delante de Dios. Y la Biblia entonces nos va a hablar de la justificación por medio de la fe, entendiendo que la fe es un don de Dios, que la fe no está en nosotros, sino que también la fe es fruto y obra del Espíritu Santo. La idea central de la carta la encuentran en el capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando el apóstol Pablo menciona allí a los hermanos esta gran verdad eterna del Evangelio, diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El texto leído es muy notable en 3 puntos que quiero desarrollar. El primer punto lo encontramos en el versículo 28.
Recordando a ustedes, amados hermanos, una salvación tan grande, una salvación tan grande, grande. El objetivo entonces en esta mañana es que usted valore la vida cristiana, valore la iglesia, ame el servir a Cristo, pero no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder comprender si no hemos dimensionado que la salvación del Señor es muy grande. Y el primer punto quiero verlo en el versículo 28 que vamos a leer. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este primer punto le he titulado la realidad de la salvación. La realidad de la salvación. ¿Por qué la realidad de la salvación? Porque aquí encontramos una verdad que no es relativa, sino una verdad que es absoluta, una verdad que es propositiva, es decir, hay una intención de fondo con las circunstancias que rodean nuestra vida. Y viene el apóstol para señalar el versículo 28, está pensando en un salmo. Antes de ir a este salmo, quiero entonces mencionar que la realidad de la salvación es una, porque de una manera o de otra, todas las circunstancias de la vida nos van a llevar a algo o a alguien. Y en primera instancia, lo que el apóstol dice en el versículo 28 es, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí quiero formular una pregunta. No la vaya a responder, sino que usted la pueda responder en lo profundo de su mente. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, hablando a esta otra comunidad, dice, cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vuelvo y pregunto, ¿ama usted a Dios? La Biblia nos dice que nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Que para que yo pueda amar a Dios se requiere entonces que Él me haya amado. Si Dios no me ha amado, entonces eso significa que yo no le puedo amar. Y entonces podemos entrar a concluir en este primer punto, en la realidad de la salvación, algo muy importante. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos acontece, ¿a dónde nos conduce? Todo lo que yo vivo, llámese enfermedad, llámese adversidad, llámese circunstancia difícil, llámese que estoy en tiempo de escasez, llámese que estoy en tiempo sin trabajo, llámese que estoy con quebrantos de salud, llámese que las cosas no me salen, llámese que estoy, mejor dicho, en la mala, estoy pasando por un valle de sombra, estoy pasando por un valle de muerte. Todo lo que usted le pueda suceder, hacia dónde lo conduce. Y entonces eso me lleva a mirar el Salmo 16. Dice la Biblia entonces en este glorioso Salmo 16, versículo 1, la parte final dice, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Es decir, que el único bien que nosotros podemos encontrar o el único bien que nosotros podemos vivir solo se encuentra en Cristo Jesús. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros ante tal circunstancia vivida y ante tal realidad vivida es que eso nos conduzca a Dios, porque el único bien o lo único bueno está en la persona del Señor Jesucristo. Y aquí viene entonces para formular otra pregunta en la realidad de los salvos, y es cuando atraviesan circunstancias difíciles,
en qué piensan o a quién buscan. La Biblia entonces nos va a hacer una gran diferencia en la comprensión del bien y la comprensión del mal. Y aquí viene entonces la realidad de la salvación. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué, amado hermano? Porque sí, la realidad tuya es una realidad difícil, pero esa realidad te conduce a Dios. Eso es muy bueno. Es demasiadamente bueno. Si al quedarte sin empleo, esa circunstancia te lleva a mirar a Dios, entonces esa circunstancia es buena. Es muy bueno lo que le está pasando. Y usted me pudiera decir, pero hermano, me estoy quedando sin trabajo. Pues bueno, Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Fiel y poderoso es Dios para guardarnos sin caída, sin mancha y llevarnos al fin que Él tiene preparado para sus hijos. Pero si por lo contrario te está yendo muy bien y en ese ir muy bien todo está marchando, todo está saliendo a pedir de boca, pero tú te alejas de Dios, entonces debo decirte que eso es muy malo. Es malo. ¿Y por qué es malo? Porque te estás distanciando de Dios. Y no se podría cumplir aquí esto que lo han vuelto un eslogan, aún los impíos también, sin saber qué están pronunciando, dicen, y los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. O algunos le cortan, ¿cómo le cortan? Todo ayuda para bien. No todo ayuda para bien, no es así, no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que hay un propósito en Dios. Pablo está diciendo que hay una verdadera causa de todas las cosas y es Dios. Y Pablo está diciendo entonces en la realidad de la salvación que si toda circunstancia, todo acto vivido me conduce a Dios, entonces va a ayudar para bien, entendiendo que nuestro mayor bien es Dios. Todas las cosas ayudan a bien, dice ahí, pero no es el bien según el hombre, no es lo bueno según el hombre, sino es lo bueno según Dios. Y lo bueno según Dios es Jesucristo. No hay nada bueno fuera de Él, no hay nada fuera de Cristo, no hay nada fuera de la persona. Es decir, que todo lo que esté por fuera de Cristo es malo. Todo lo que esté sin Cristo es malo. Y si usted vive sin Cristo, le quiero decir que también está en la mala. Porque eso es lo que dice el Evangelio. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Viene la coma. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Los que Dios ama, Dios los va a llamar. Y los va a llamar por la locura de la predicación. Pero Dios quizás en algunos usará también circunstancias para que un día pueda venir y pueda escuchar del Evangelio. Escrito está en el profeta Isaías: las ovejas del Señor oirán su voz y Él los pastoreará, dice el profeta Isaías. Conforme a su propósito son llamados. Y aquí vemos la gracia del Señor. Porque el llamado de Dios es un llamado a salvación. Y como es un llamado a salvación, también es un llamado al arrepentimiento. Y este llamado tiene que ver con la iglesia. Porque aquí la palabra llamar es la palabra kaleo, que significa llamar al que está afuera. Es llamar al que no está en su reino. Por eso el libro de Apocalipsis, Juan lo menciona en el 3:21 o 3:20, cuando dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Pero no es un Jesús que está afuera mirando a ver cómo
la raza humana o cómo las personas le abren su corazón. No es así. No es así que Juan lo está diciendo. Juan lo que está diciendo en este libro de Apocalipsis, en el mensaje a esta iglesia, es que Jesús está en su reino y que está a la puerta llamando por medio de la predicación del Evangelio. Está llamando al arrepentimiento, está llamando a la conversión, está llamando al pecador diciendo: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Esa es la manera como el Señor nos llama. Por eso entonces vemos que la salvación está tan grande en medio de una realidad circunstancial, pero en medio de esa realidad circunstancial hay un llamado. El profeta que leíamos esta mañana, Oseas, nos refiere que una y otra vez Dios llamó al arrepentimiento. Dios llamó a la conversión. Dios llamó a que sus hijos, su pueblo, vinieran delante de Él con un corazón cambiado, con un corazón renovado, con un corazón. Y Él hace fuertes reprimendas, sobre todo en el profeta Amós. En Amós dice que Él cuidó a sus hijos, los protegió, los acompañó, así como la gallina junta a sus polluelos, mas ellos no obedecieron. Pero que Dios por gracia, Dios por misericordia, los llama una y otra vez. Pero este pueblo, aún rebelde, se empeñaba en hacer idolatría, aún hacer caminar sus hijos por fuego. Y en medio de esta gran abominación, entonces el pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz le resplandeció, dice el profeta Isaías. Todo ese contexto de Amós, Isaías, Habacuc nos muestra la realidad de un pueblo al cual Dios está llamando, a un pueblo al cual Dios está convocando para que vengan en humillación y arrepentimiento a los pies de Él. Esa es la realidad de la salvación. Los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien, siempre y cuando tengan el conocimiento de la salvación. Si no se es salvo, si en nuestra vida y en nuestro corazón no está la presencia de Dios y Dios no mora entre nosotros, entonces nunca vamos a comprender la razón y el propósito de esta vida. Y entonces existencialmente preguntaremos: ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me ha puesto acá? Todas estas preguntas se responden a la luz de que Dios esté en medio nuestro. Si Dios está en su iglesia, si Dios está en medio de su pueblo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así está la porción escrita. Y entonces nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos la realidad de la salvación. Antes de pasar al segundo punto es: cuando usted tiene circunstancias difíciles, ¿qué puertas son las que busca? ¿Qué opciones son las que usted elige? ¿Qué opciones son las que usted toma? Muchos de nosotros nos equivocamos al buscar personas, al buscar puertas que no nos van a dar ninguna solución. Sin embargo, la Biblia nos dice en el Salmo 34, versículo 5, que los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, ¿por qué es Dios la última opción? ¿Por qué es Dios la última esperanza? Porque si eres un creyente, Dios no debe ser tu última opción, debe ser tu primera, tu segunda, tercera, cuarta, quinta opción. ¿Por qué esperamos buscando respuesta en quien no la tiene, si los que miran a Él son alumbrados y sus rostros no son avergonzados? La realidad de los salvos es esa.
Los salvos, los que Dios ha llamado a su propósito, como cualquiera de los mortales, viven dificultades, se enferman, pero hay esperanza en medio de ello. Dios está con nosotros. Dios está con su amado pueblo. El versículo 29 entonces nos muestra, ya dijimos, punto número 1, la realidad de la salvación. Y punto número 2, el orden de esa salvación. ¿Cuándo comienza el propósito para tu vida? ¿El día que tú naciste? No. El día que diste alumbramiento, rompiste matriz y salió un hermoso y lindo bebé o una hermosa y linda bebé. No. No, hermano, ahí no comienza el plan de Dios para su iglesia y el plan de Dios para los salvos, los que van a ser justificados por la fe. Mira el versículo 29, dice, ¿por qué? Y ese porque es el argumento. Porque a los que antes conoció. Y esa palabra conoció está en verbo pasado. Y esa palabra conoció significa a los que antes amó. A los que antes amó. El plan de la salvación viene desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo, tú no habías nacido, no habíamos nacido, sin embargo, Dios ya nos conocía. Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La pregunta entonces, ¿el plan de la salvación desde cuándo es? Desde antes de la fundación del mundo. Si eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios, entonces confiadamente usted puede descansar en que la salvación que vendría a tu vida es desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, es decir, a los que antes amó, y así como hay unos a los cuales Dios ama, hay otros también a los cuales Dios aborrece. Así como Dios ama a unos, hay otros a los cuales Dios los aborrece. Y no es amarlos menos, significa, les dice el Señor, yo a ustedes nunca los he conocido. Es decir, yo a ustedes nunca los he amado. Y ellos vendrán a condenación eterna, y Dios los dejará en su estado de reprobación, Dios los dejará en su estado de miseria, Dios los dejará en su estado de perdición total, y nunca vendrán a salvación. Si usted me dice que ama a Dios, y usted me dice que cree en Dios, si no vives conforme a las disposiciones de Dios y a su palabra, entonces tú te estás engañando, no eres salvo, no mientas. Nos puedes mentir a nosotros, puedes mentirle a los hermanos, pero a Dios no lo puedes engañar, porque Dios es el que pesa los corazones y Dios es el que sabe si realmente tú eres un verdadero cristiano o eres un falso. O estás imitando, si tú eres una falsa cristiana o eres una verdadera cristiana. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí el verbo predestinar es el verbo griego proorizo, que significa fijar el horizonte, trazar el camino. Y es porque Dios ha trazado el camino por donde nosotros debemos andar. A los que antes conoció, a estos también los predestinó.
¿Y cómo está el verbo? También está en tiempo pasado. Le tengo una noticia, el asunto en Dios ya está resuelto. Dios sabe quién es el primero de sus escogidos y Dios también sabe quién es el último que vendrá a salvación. Y como dice nuestra confesión histórica, ni uno más será añadido, ni tampoco ninguno será quitado, por cuanto es imposible que los que Él ha amado, los que Él ha predestinado, nunca caerán de su estado de gracia, porque será Dios quien los lleva, como dice Malaquías, en sus alas, porque en Él hay salvación, y sobre ellos ha nacido el sol de justicia, como dice el profeta Malaquías, porque a los que antes conoció, a estos predestinó. El orden de la salvación, o sea, para venir a salvación se requiere que Dios te haya escogido desde mucho antes. Eso es lo primero, que es desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se hicieran los cielos y la tierra, desde antes que se hiciera este globo terráqueo y toda la humanidad, de tiempo a tiempo se requiere que Dios haya trazado el plan. Hay un grupo de música cristiana, tal vez no lo conocen ustedes porque ustedes no sé si los músicos saben de los voceros de Cristo. Nosotros sí, Pedrito. Ah, la hermana Yasmín también. Ah, no le suena, ¿no? Bueno, está bien, ya le sonó. Y dice una canción, escogido fui de Dios en el amado. En lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy. Y nadie me apartará, ni los cielos, ni nada en este mundo nos podrá separar, dice el himno. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, nadie. Y esa es una verdad. Los que son predestinados, viene aquí algo muy importante. A los que antes conoció, Dios también los predestinó. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Usted recuerda cómo comenzó la creación? ¿Cómo comenzó la creación? Con el hombre en el sexto día. Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre, a la mujer. ¿Cómo los creó? A imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. A imagen y semejanza de Dios fueron creados, varón y hembra fueron creados. Pero ahora el que ha venido a salvación, al que Dios conoció, al que Dios llamó, al que Dios predestinó, este es conforme a la imagen de Cristo. Pregunto, ¿vive usted conforme a la imagen de Cristo? ¿O está en el proceso? Mencionemos algo de las cosas que describen ser imagen a la imagen de Cristo. Número 1, ¿hacemos la voluntad de Dios? ¿Usted cumple a voluntad la voluntad de Dios? ¿La cumple a cabalidad? ¿O estamos en déficit? ¿Qué tal si hablamos de los mandamientos? Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. Número 2, no te harás imagen de nada. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque 6 días trabajarás, harás en ellos toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. 5, honrarás a tu padre y a tu madre. 6, no matarás, no asesinarás. Número 7, no robarás. 8, no levantarás falso testimonio. Todos los mandamientos que el Señor nos muestra, ¿qué tanto los cumplimos? Porque si amamos a Dios,
y somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, vivimos los mandamientos y vivimos en los mandamientos. Y queremos vivir para Cristo, queremos vivir para Él, queremos hacer lo que Él hizo, queremos actuar como Él actuó, cumplir lo que Él cumplió. No al 100%, pero sí, hermano, nos aproximamos, porque esa es una verdad aquí del Evangelio. Los que son conocidos por Dios, los amados de Dios, los predestinados de Dios, los escogidos de Dios, viven conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el proceso de una salvación, para que Él sea el primero en todo, entre muchos hermanos. Versículo 30, y a estos que predestinó, los va a llamar. ¿Para qué los va a llamar el Señor? Para que vengan en arrepentimiento y fe. ¿Y para qué más los va a llamar? Los va a llamar, y adicional a esto, los va a justificar. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Yo le pregunto, ¿usted enteramente cree que Cristo murió por todos? Porque si Cristo murió por todos, no solo tiene que llamarlos, sino que también tiene que justificarlos. O sea, no pudo haber muerto por todos, porque no todos son justificados. Leamos la escritura del Salmo del Evangelio según Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, el siervo sufriente de Jehová. Dice así el profeta, Isaías, capítulo 53. Dice entonces, versículo 11, verá el fruto, Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, que la muerte de Cristo no será en vano, no fue en vano, pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, ojo, no a todos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Eso nos describe Isaías. Él no solo muere en la cruz del Calvario, y no solo se crea la obra de Él por el llamamiento que hace el Evangelio, sino que también los que Él ha llamado, también los va a justificar. Y serán hechos justos. Y dice Isaías en el capítulo del 61, que los justos serán como la luz de la aurora, dice el proverbista también. Y los justos serán como la luz de la aurora que va en ¿qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que los hijos de Dios no van de para atrás como el cangrejo, sino que van siempre avanzando, van progresando, van madurando, van haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Y a los que predestinó, versículo 30 de Romanos capítulo 8, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es glorificar aquí en este texto? Glorificar entonces en este texto implica darles el resplandor debido. En Éxodo 34, versículo 33, se nos muestra que Moisés un día subió al monte. Y cuando bajó del monte, su rostro venía resplandeciendo. Y todo el mundo se cubría. Y Moisés se ponía un velo para que no le vieran. Aquí la palabra griega para glorificó es la palabra griega dosazo,
con X y con Z, dosazo, y significa darle resplandor. Significa darles algo como la refulgencia de un espejo, como cuando uno se encandelilla. No es correcto el término que estoy usando. Cuando viene la luz a nuestros ojos y uno se cubre. Así son los hijos de Dios en aquel día. ¿Por qué? Porque Dios los va a glorificar. Y la carta a los Corintios, la primera carta, nos va a mostrar, amados hermanos, en el capítulo 15, la glorificación y dónde tendrán las moradas eternas los hijos de Dios. Bien, la glorificación, seremos cuerpos glorificados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice así: pero esto digo, hermanos, en la carne y en la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué está diciendo Pablo? Si nosotros no vivimos este proceso, no podremos entrar al reino de Dios. Me explico. Si nosotros no fuimos amados o escogidos, nunca seremos llamados. O se nos hablará el evangelio y nunca le haremos caso, jamás haremos caso. Nunca vamos a atender, o sea, nunca nos pueden decir por este oído, se nos sale, y nunca, jamás. Y a eso se refiere Pablo, dice, están en carne y están en sangre. Aquí la palabra carne es la palabra sarx, que significa carne descompuesta, o sea, no sirve. La costrica que le sale a uno, que se arranca a uno y la bota, esa es la palabra que aparece aquí para carne, que es sarx. Así que la carne descompuesta y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. En otras palabras, delante de un Dios santo tú no puedes estar si no has vivido todo este proceso. ¿Cuál proceso? Hagamos el recuerdo. La elección de Dios, el llamado de Dios, la santificación, la justificación, la expiación. Si Dios no nos pasa por todo este proceso, entonces no puedes ver el reino de Dios. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque todos seremos transformados. En un abrir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto incorruptible se vista de, todo esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y aquí viene una pregunta: ¿dónde vamos a vivir después de ser glorificados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad que una persona cuando se muere pasa directamente a la presencia del Señor? ¿O a dónde se va? Porque dentro de la cristiandad actual, mucha gente no sabe ni siquiera qué pasa cuando se muere. Algunos se les llama el fatalismo, porque dicen la muerte es la cesión de todas las cosas, y si yo me muero, es mejor así. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario, que después de la muerte también hay vida después de la muerte. Y revisemos entonces en este tercer punto el fin esperado. El fin esperado. Por favor, vamos a algunos textos y vamos a estar mirando algunas citas. El primero de ellos se encuentra en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 nos dice la Biblia. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón.
¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. Es decir, el que cree en Dios también cree en Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está aquel lugar donde los hijos de Dios morarán eternamente? La Biblia entonces no deja margen a duda, amados hermanos. Mateo capítulo 5 nos da la primera respuesta. ¿Dónde los hijos de Dios estarán? Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos de corazón, no solo los mansos, sino los pobres en espíritu, los bienaventurados, los que lloran, y los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Dónde queda ese? Ya nos están hablando de quién. ¿De qué lugar se nos está hablando? De un lugar que se llama tierra. Tierra. ¿Cuál tierra entonces? ¿Para dónde iba Abraham cuando salió y atendió el llamado de Dios? El Señor ya nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, hay un gran terreno y allá hay muchas, perdónenme la ilustración, hay muchas casas donde van a vivir. Hay muchas moradas. Hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Mateo nos dice que esas moradas quedan en una tierra. ¿Cuál tierra? Miremos entonces, amados hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo quiero aquí hacerle un llamado de atención a todos los sionistas. ¿Quiénes son los sionistas? Los que viven defendiendo a Israel. ¿Cuál Israel? El Israel geográfico, al Israel que es el que está ahí en Medio Oriente. A eso no se refiere la Biblia. De hecho, la Biblia nos está diciendo acá que Abraham salió para un lugar ¿cuál? Que él no sabía. Dice acá el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, estableció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Solo que Dios, obviamente, esa tierra que le concedió era apenas una manera de ilustrarle lo que había de recibir futuramente. Mire lo que dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham esperaba algo mejor que ese lugar que hoy en día se llama la nación de Israel. Dios le iba a dar algo mejor a Abraham. Y esa es la tierra que le fue prometida a Abraham y a todos sus descendientes. Miremos finalmente 2 textos más y terminamos en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 21. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos también gemidos dentro de nosotros mismos, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que esta tierra será también renovada. O sea, la tierra también será puesta en su orden con el cual debió permanecer. La tierra será también renovada. Eso dice la Escritura. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertada de la esclavitud ¿de qué? De la corrupción. ¿Y por qué sabemos eso? Porque recuerden las palabras de Dios para Adán. ¿Cuál fue? Maldita será la tierra por tu causa. La tierra también tiene que renovarse. Y será esa tierra donde vivirán y estarán los creyentes. Y la pregunta entonces, ¿y Dios dónde va a estar? En el plan de lectura, nosotros hemos pasado por el libro del Éxodo, ¿verdad? ¿Qué es lo relevante del Éxodo? ¿El qué? Hay algo muy relevante. No solo el Cordero Pascual, no solo la ley, sino hay algo mucho más significativo. ¿Qué es? No. ¿El qué? El tabernáculo. Será Dios mismo en medio de su pueblo. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Imagínense la tierra renovada. La tierra toda renovada. Ya no habrá más muerte porque la muerte ya pasó. Todo ya pasó. Y ahora está todos sus hijos, todo su pueblo. Y en medio de ellos, ¿qué dice Hebreos? Hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Dios descenderá del cielo y estará acá en la tierra por siempre y para siempre. ¿Quiere ver dónde dice eso? La historia de la redención ha terminado para los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 1. La redención, ¿dónde comenzó? En un huerto. ¿Dónde terminará? En un huerto. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Y eso habla de qué? De un huerto. Cuando se le habla a usted del cielo y le digan, hablen de los cielos, ¿qué se está diciendo? Se está hablando de las cosas según Dios. O sea, todos los celestiales, todo lo que es según Dios, según sus normas, estatutos, preceptos, ordenanzas, todo es según Dios. Y cuando se nos habla aquí de un árbol, ese árbol es un símbolo mismo de Cristo Jesús. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Y versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tendrá necesidad de la luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Y ahí termina la historia de la redención. Los que aman a Dios, ¿todas las cosas les ayudan para bien? Sí. ¿Hay un proceso de salvación? ¿El orden de una salvación? Sí. Y hay un fin de esta gloriosa salvación.
una salvación tan grande, una salvación tan grande. Pregunta, como diría el pastor Adrian Rogers, ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? Bueno, vamos a orar al Señor. Quiero entonces que nos pongamos en pie y pensemos en lo siguiente, amados hermanos. No piense más en la circunstancia que usted está viviendo. Todos atravesamos circunstancias difíciles, adversas. Y lo que usted más desea en este momento es que Dios le resuelva todos esos problemas. Y lo que usted más quiere es que Dios le resuelva todas esas dificultades. Le voy a decir algo, Dios no va a hacer eso. Porque no es el método de Dios. Así no funciona Dios. Y como ayer hablábamos en clase de ESI, decirle a una persona que venga a la iglesia para que sus problemas se le resuelvan es venderle una pequeña indulgencia. Porque ella va a decir, yo voy a sacar el tiempo de la mañana, y si viene acá y quizás no se sacó, no se obtuvo lo que yo deseaba, entonces me retiro. Dios me mintió, porque no podemos vender una idea falsa de Dios. Y no lo voy a hacer nunca, ni lo haré, hasta donde Dios me permita. Si usted está en una circunstancia difícil, adversa, no hay trabajo, está en salud, está en enfermedad, lo que sea, si usted en esta mañana puede mirar a Dios por la gracia y la obra de su Espíritu que Él le da, es bueno. Es bueno. De lo contrario, Dios no, le prometo que Dios no va a hacer nada de eso. Usted puede decir, pero hermano, ¿usted qué está diciendo? No, es que Dios no obra así. Dios nunca obró así. Y hay muchos pasajes de las Escrituras, porque el Creador no se sujeta a la criatura. Son las criaturas que se someten a la voluntad del Creador. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Dirá acaso el barro al alfarero, ¿por qué haces esto o por qué haces aquello? Simplemente lo que debemos hacer en esta mañana es confiar y seguir. Pero lo primero es lo primero. Primero está, porque hay gente que le dicen, mire, haga 5 ayunos, léase esto, ¿cuál es la fórmula? No, hermanos, Dios no funciona así, Dios no tiene fórmulas, Dios no tiene ese tipo de cosas, sencillamente es Dios obrando, pero tenemos que confiar y seguir sin caminar, seguir sin desmayar y aguardando que Él obre y confiar en su misericordia. Si no, lo que las personas hacen es retirarse y no volver a la iglesia. Dios le guiará a que continúe, si no, quedarán los que han de ser salvos. Y ellos caminarán y Dios los guiará. Cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto, muchos quedaron en el desierto, los israelitas impíos, los que no eran salvos. Los otros vieron la tierra prometida, la tierra que ilustraba lo que un día había. Solo le pido que cierre sus ojos.